Buenos días, Buenos días. Buenos días. ¿cómo amanecen? Buenos días. Buenos días. Días. Yes. Para el fin de semana. Tranquilo. Bien, Cansado. bien, bien. Ah, de calor al lunes nos toca más duro. Este, bien, ayer les mandé el video, como ya se pudieron dar cuenta. Ya lo tienen que haber visto, por supuesto que sí. ¿Qué tal les pareció? Bien, ¿Perdón? Bien, profe. Ok, entonces todo está Chévere. claro. Sigamos. Silvia, ¿estás o no? El viernes yo me acuerdo que yo le preguntaba a alguien y creo que no vino. No sé si fue en este grupo o en otro, una muchacha. Silvia, Estoy, pero creo que no lo vi. No me di cuenta. Ayer estaba haciendo trabajos y la verdad no lo revisé. tenemos dos Silvias. Sí, espero que sea la otra. yo también Ah, espero que sea la otra. era la otra. Ah, bueno, listo. Pero ¿por qué no vio el video? ¿Qué pasa? Pues la verdad no revisé la página. Ayer estuve todo el día haciendo un trabajo y se me fue el tiempo. Bueno, pilas porque la cosa es, yo entiendo que el video estuvo tarde, pero bueno, 4 de la tarde no es tan tarde. Sí, no. Este, tienen que verlo porque entonces se pierden en lo que vamos a ver hoy. De pronto algunos conceptos ya los manejan, de pronto algunos no, pero igual hay que... Pues la Silvia que sí se lo vio. Tampoco, ¿Es en serio? en serio. A ver, ¿quién me va a decepcionar después? Lina, Sí, señor. ¿lo vio? Sí, señor. Eso, ya, hasta ahí. Dos Silvias a cero. Eh, del video que tú viste, por ejemplo, si tú tienes un movimiento en línea recta y la posición inicial es igual a cero, ¿sí? Tú defines tu origen de coordenadas en la línea recta. Cuando tú alcanzas la posición final, ¿tú puedes decir que esa magnitud de esa posición es igual al desplazamiento o sería diferente? Eh, no se considera un desplazamiento, simplemente se considera una magnitud, si no estoy mal, si entendí bien. Ok, entonces, ¿cuál es la descripción del desplazamiento? Es decir, ¿cómo lo calculas tú? Desplazamiento es cuando ya el vector tiene como digamos no sé cómo explicarlo, una dirección ya orientada, no sé cómo explicarme, lo siento. Vale, aclaremos. El vector, por ejemplo, como la posición, sí, que depende del tiempo, es un vector que tú le colocas a la partícula. O sea, es un vector que tiene su origen en un punto cualquiera y termina en la partícula. ¿De acuerdo? El vector de posición inicial, por ejemplo, también tiene su origen en el origen de coordenadas y termina en la partícula en el tiempo cero. Es decir, es un caso muy particular de la posición de una partícula. ¿De acuerdo? Cuando reemplazamos simplemente t por cero. Sencillo. Y con esos dos vectores o con cualquier otro, porque puede ser con otro par de vectores, uno construye el vector de desplazamiento, ¿cierto? Tú llegas y dices, bueno, yo quiero saber cuánto él se desplazó, no sé, de 4 segundos a 10 segundos, ¿cierto? Entonces tú llegas y restas el vector de posición en 10 segundos menos el vector de posición de 4. ¿Estamos? Sí, sí, señor. Perfecto, entonces ahora sí, si tú tienes un vector de posición inicial o una posición inicial, pero no puse que fuera exactamente un vector porque es una línea recta, tenemos una sola dimensión. Entonces puede ser un vector o puede ser un escalar que se le permite el signo negativo. ¿De acuerdo? Eso es un vector en una dimensión. Un vector puede ser de una, dos, tres, todas las dimensiones que tú quieras. Entonces el vector de posición inicial es cero. Entonces mi pregunta es, ¿el desplazamiento, yo puedo decir que si el vector de posición inicial es cero, la posición final es igual al desplazamiento? ¿Sí o no? Yo diría entonces que sí.
porque Correcto. cualquier cosa se considera un desplazamiento entonces en tal caso, ¿no? Sí, correcto. O sea, cuando tenemos una posición inicial igual a cero, la posición final es exactamente igual al desplazamiento. ¿Listo? Porque recuerda que tenemos el vector de posición final menos vector de posición inicial. ¿Sí? Para cualquier intervalo de tiempo. Entonces, en este caso, es exactamente Sí, igual. pues entonces si yo le quito cero, pues entonces en todo caso No sería... estás Ujú. restando por nada. Correcto. A ver, ¿qué más? Otro que no tenga el código primero. Emanuel, José, José, Señor, se vino. Listo. Cuénteme una cosa. De lo que yo acabo de decir, ¿el desplazamiento solo está definido por la posición inicial y final de un movimiento? desplazamiento, pues, o sea, sí, donde empieza el movimiento hasta donde termina, ese sería el desplazamiento. Y suba el volumen al micrófono, pegue más. Este, bien, y no sé si les queda claro que no es exactamente donde comienza un movimiento y donde termina un movimiento, puede ser cualquier par de vectores, ¿de acuerdo? Pero desde que sean de posición. O sea, el ejemplo que yo pongo, un movimiento que dure 20 segundos, yo puedo hallar el desplazamiento que hubo desde 4 a 10, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Simplemente el resto del de 10, el vector de 4 segundos y me debe dar mi resultado. Más general. Ok, Daniel, Adrián, otro que tiene el código al revés. Ya. Listo, ya lo van cambiando, ¿no? Cuéntame una cosa. ¿La trayectoria y la distancia recorrida son el mismo concepto? No, son distintos. Ok, ¿cuál es la trayectoria entonces? La trayectoria es si yo me paro, o sea, la diferencia que hay entre el inicio y el final del recorrido del punto, pero la distancia, sin embargo, es el recorrido completo que hizo el punto. Si, por ejemplo, es un círculo, la distancia sería el perímetro del círculo y la trayectoria, pues si comienza y termina en el mismo lado, sería de cero. Mm, más o menos, más o menos. Mírenlo de esta manera, ¿sí? La trayectoria es un camino, así de sencillo. La trayectoria es un camino. Y la distancia recorrida es qué cantidad de ese camino usted realmente caminó, por así decirlo. Es decir, yo podría tener un movimiento que sea, no sé, una parábola, por ejemplo, esa sería mi trayectoria, una trayectoria parabólica, y la distancia recorrida sería sumar cada pedacito de ese camino, irlo sumando con por ejemplo, cuando usted va con un celular, ir guardando la distancia, o un reloj de esos que le guardan a usted los pasos, ir guardando los pasos o la distancia que usted recorrió desde el inicio hasta el final de la parábola. ¿Ok? Obviamente la Ya, qué pena, parábola, estaba confundiéndola con si yo me di desplazamiento. cuenta, Ya. desplazamiento con distancia recorrida. Profe, una pequeña cosita que es que acá una compañera dice que no puede entrar a la clase, que le bota que contraseña incorrecta y todo eso, ya la metió a mano y demás y sigue apareciéndole así. Dígale que si no puede, pues nada que hacer, metas en Discord si quiere. Ya es que le está escribiendo a usted por Discord para eso, por la parte de consultas. Le voy a compartir a ella, le voy a compartir a ella pantalla, ¿listo? Listo. Creo que ya Silvia Angarita, ya creo que me puede escuchar. Ahí se pegó otro, Andrea. Este, vale, no pasa nada, podemos hacer eso. Sí, ahí ya creo que ellas me están escuchando. Sí, me confirman si en Silvia Angarita, Andrea Martínez en Discord me escuchan.
El colaborativo que me dijo. Ya le estoy preguntando. Sí, sí, yo lo estaba escuchando en Discord. Ah, gracias. Perfecto. Listo. Pues ya, nadie se pierde la clase. Sí, el sistema, no sé, puede fallar. De pronto ella cuando copia la contraseña, si no tiene cuidado, le puede ir un espacio en blanco y ya eso lo cambia todo. O una minúscula, alguna mayúscula, alguna cosa así. Más en la WIS. Perdón, es perfecto todo. Bien, esa es la diferencia, sí, entre trayectoria y distancia recorrida, ¿de acuerdo? Por eso les ponía el ejemplo con el círculo. La trayectoria nosotros la podemos nombrar muy fácilmente, de pronto si conocemos la función. Una parábola, por supuesto, es un polinomio de grado 2, pero podríamos tener una que no valga la pena decirle el nombre, como decir, no, simplemente su trayectoria es una función polinómica de grado 9, ¿sí? Y su distancia recorrida fue 10 metros. O sea, recorrió 10 metros sobre esa trayectoria que sí puede llegar a tener un nombre. ¿De acuerdo? Bien. A ver, Liana se... Por ahí está. Estaba ahí el Día de la Mujer. ¿Sí me escucha? Antes de votar la pregunta. Me pasa lo que me pasó el viernes. Preguntándole a esa pelada. Ni idea. Creo que no me oye. ¿No? Liana. No, Perdón, profe, ¿preguntó algo? Sí, ¿me escuchas, Juliana? Ok. Supongo que sí. Sí, Andrea. Andrea. Juliana Acevedo. Sí. ¿No? Veo que solo estoy aquí yo en Discord, solo. Ah, me está hablando de Discord. No, Andrea, los demás están en la clase de Zoom, pero tú también me estás escuchando. Tranquila. Entonces Juliana no vino. Dígale a la mamá que la levante. María Profe, Juliana Fernanda. está escribiendo por Discord. Ajá. Ah, ok, perfecto. El Zoom no me está funcionando. Conéctate por Discord, Juliana. No le funciona el micrófono, supongo. Bueno, no sé si me puedes hablar o oír. ¿Es posible analizar un Listo. movimiento? ¿Es Sí, profe, posible? ya ahora sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. No sé si los demás Listo. la escuchen, eso sí tengo la duda. No. No, profe, no se escucha. No, ¿No? no sé. Señor. Bueno, eso va a ser un problema, no sé cómo hacer para que una cosa entre en el audio del otro. Es que el Zoom me pidió actualización y cuando entré hice la actualización y no me permitía entrar a la clase. Escuchaba la voz de ustedes, pero no más. No me dejaba hacer otra cosa. Listo. Ni siquiera me dejó entrar. Que Zoom le pide actualizarse y le pide, no le deja hacer nada sino entrar y escuchar, no puede hablar. Ok, ¿es posible al analizar un movimiento obtener un desplazamiento igual a 0 y una distancia claro. recorrida que sea diferente de 0? Quiero tener un desplazamiento 0 y una distancia recorrida diferente. Un ejemplo. Puede tener un desplazamiento cero si la trayectoria que hacemos llega al mismo punto. Si es una El trayectoria movimiento. cerrada, sí, de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Si Exacto. tenemos una trayectoria cerrada en un movimiento, es posible tener un desplazamiento igual a 0. ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Y finalmente, vamos a hacer este pequeño problema que tengo acá. Los aprovechamos y miramos las herramientas. Listo. No sé si los de Discord también alcancen a ver bien, porque les estoy compartiendo es cámara, no les estoy compartiendo pantalla. Sí se alcanza a ver. Vale. Entonces, tenemos esta ecuación de la posición que depende del tiempo, ¿sí? Solo de ver esta ecuación, díganme cuál sería la posición inicial de la partícula, cualquier voluntario.
Una parábola. La posición inicial sería El tiempo inicial igual a las 0 3 y entonces. 5. O sea, se cancelan el 2 y el Perdón, 3 al cuadrado. 5 y 5, menos 5 y 5. Ok. Lo chistoso es que aunque ustedes no se pueden escuchar, los dos me están dando la respuesta correcta. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros reemplazamos acá mi vector por 0, por 0, lo que nosotros vamos a hacer es 2 por 0, lo estamos reemplazando el tiempo 0, y obtenemos la coordenada menos 5 en i, más, si reemplazamos el 3 por t cuadrado, cualquier cosa que yo llegue y reemplace por 0 me va a dar 0, más 5 en j. Es decir, ese es mi punto de posición inicial de la partícula. Miren que estos vectores, aunque en teoría la t podría estar definida en cualquier tipo de tiempo, por así decirlo, a menos que usted le digan lo contrario, el tiempo negativo no existe. ¿De acuerdo? Tiempo negativo significa, o puede llegar a significar dos cosas. Primero, que hay un tiempo antes de que usted comience a analizar su ejercicio. ¿Sí? Normalmente los tiempos están medidos en experimentos. Es decir, yo llego y comienzo a medir mi tiempo y ahí empiezo a describir la partícula. Pero si yo no le explico o no le digo a usted que hay conocimiento de antes de que el experimento ocurra, entonces usted debe suponer que el tiempo negativo no puede existir. ¿De acuerdo? No está definido. Y si le digo que existe, pues es un tiempo antes del experimento y a menos que usted tenga una función o un comportamiento o datos del experimento, ese tiempo no es real. Yo no sé si esta ecuación de la posición me cumple para tiempos negativos, solamente está definida para tiempos positivos, por ahora, ¿okay? Hasta que le diga lo contrario. Listo. Por supuesto, cuando uno reemplaza este R por 0, normalmente simplemente se le conoce R sub 0. Ojo, ese vector R sub 0 y cualquier cosa que usted le coloque sub 0 me sirve a mí no solamente para describir posiciones iniciales, sino para describir cosas constantes. Ustedes van a ver conceptos como de velocidad de aceleración. Cuando yo coloco una aceleración y le coloco un sub 0, yo de una vez estoy asumiendo que esa aceleración es constante, que esa velocidad es constante. ¿De acuerdo? Le coloco el sub 0 simplemente para denotar que es la aceleración o la velocidad que tenía al inicio del movimiento, que va a ser constante de ahí en adelante. Si le colocan sub 1, un sub 2, un 3, pues quiere decir que hubo una, dos o tres aceleraciones antes que también pueden llegar a ser constantes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuánto les da el segundo? No sé si alguno de ustedes se ofrezca rápidamente a calcular la posición para 3 segundos o 5 segundos. ¿Cómo sería la metodología para hacer ese tipo de cálculo? Reemplazamos t igual a 3. Ajá, Reemplaza t igual a 3 y luego t igual a 5. ok. ¿Quién Profe, hay por ahí, señor? una pregunta. ¿La I y la J son las coordenadas X y Y? La I y la J son los vectores unitarios que están en X para la I y Y en J. Sí. Y los dejamos ahí. Ojo, los vamos a dejar ahí. ¿De acuerdo? Dígame en una cosa. ¿Qué es la magnitud de la posición? O sea, ¿qué es la magnitud del vector La posición? magnitud de la posición es El tamaño. el desplazamiento. El tamaño, el desplazamiento. R, ¿desde dónde está definida? ¿Desde dónde está definida la posición? Siempre. Desde el origen. Desde el origen. Desde el ¿Y en punto de dónde origen. termina? ¿Y en dónde termina? En la posición de la partícula, ¿cierto? Así Donde que, ¿qué termina la sería? partícula, sí. Sí, en la posición en la que está la partícula. Así que, ¿qué sería la magnitud de este vector? Pues la distancia que hay en línea recta desde el origen hasta la partícula. No sería más. O Yo sea, puedo sería llegar el y... Sería el desplazamiento. desplazamiento, profe. O sea, sí sería el desplazamiento. ¿Pero de desplazamiento desde dónde? Si es el tiempo El igual a 0. desplazamiento desde el punto inicial hasta el punto final. No. A ver. Ok. Menos 5, ¿cómo era? Ok, menos 5, 5.
Este es más o menos menos 5. Y este es 5. ¿Listo? Esta sería la ubicación de la partícula al inicio del movimiento. Es decir, este es mi R sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sí, señor. Si yo quiero colocar el vector de posición inicial, sería ese que tengo ahí. De hecho, voy a mover esto otro poquito. Acá. ¿De acuerdo? Es decir, esa es la posición inicial al inicio del movimiento. Ojo, si yo hablo del desplazamiento, estoy diciendo de una vez que esa partícula no comenzó ahí, que comenzó en el origen de coordenadas, y eso es falso. Yo puedo llegar y describir el paso del metrolínea, pero no quiere decir que el metrolínea parta desde mi casa. ¿Listo? Yo hago la descripción del objeto desde donde estoy, desde mi punto, mi eje de referencia, pero no quiere decir que el objeto en algún momento, pasado, presente o futuro, vaya a estar en el lugar en el que yo establezco mi origen de coordenadas desde que yo comienzo a hacer la descripción del objeto. No es posible. Yo sí puedo llegar a decir, ok, metrolínea pasa a 20 metros en esa dirección, porque yo ya miré la posición inicial en la que se encontraba y pude llegar a medir esa distancia. También podría decir, él está en dirección sureste, ¿de acuerdo? O sea, sureste, 20 metros. ¿Qué características estoy dando? Cuando digo sureste, estoy dando las características de los vectores unitarios, es decir, le estoy dando el carácter vectorial. ¿Bien? Y cuando digo la cantidad de metros a la que se encuentra, estoy dando la magnitud de ese vector o la cantidad escalar. Pero no quiere decir en ningún momento que yo esté hablando del desplazamiento que tuvo ese metrolínea, es simplemente la distancia que hay desde mi casa hasta donde pasa el bus. Así de sencillo. ¿Listo? O sea que la magnitud es la distancia que hay desde el punto de referencia. De un vector depende del vector. ¿Qué O pasaría sea, si sí, fuera el el vector vector? posición. Ajá. Pero mire algo curioso. Miremos primero esta. Para seguir hablando de esa parte, si quieren que sigamos mirando un poquito esa gráfica. Es decir, guárdese ahí la duda. Vamos a obtener la ecuación de esta forma. ¿La conocen? ¿Saben cómo hacerlo? Miren de qué me depende R. Miren de qué me depende R, que es la posición. R me depende del tiempo. ¿Sí? Cuando yo le digo obtenga la ecuación de esta forma, una ecuación y de x, dependiente del tiempo, quiere decir que el tiempo ya no va a estar en esa ecuación. ¿Cierto? ¿Cómo la hallaríamos? Despejándote, profe, despejándote. Despejando t. Sería muy bueno que ustedes lo hagan, pero bueno, vamos a hacerlo. Yo cojo x que es igual a 2t menos 5, ¿cierto? Por lo tanto, tendría aquí 2t. Voy a mandar ese menos 5 al otro lado a sumar, me queda x más 5. Y finalmente tengo acá t igual a x más 5 sobre 2. ¿Sí? Ya tengo mi valor de t. Ahora, ¿qué hago con ese valor de t? Profe, pero no hay que despejar también con y, o sea, con menos 3t cuadrado Lo menos 5. reemplazaría. Bueno, por ahí me están diciendo que despejar con y. Yo podría llegar a despejar con y. Sí, es cierto. Pero entonces tendría que reemplazar el valor de t que se encuentra en la coordenada de x. ¿De acuerdo? O podría llegar a despejar el valor de x y reemplazar en el de y. Lo que yo no puedo hacer es despejar en ambos mi valor de t. Bueno, de hecho sí podría llegar a hacerlo. Y reemplazo ambos lados. Puede ser. O puedo reemplazar de una vez. De hecho da casi que igual. Lo que no debo hacer es decir x es igual a y y es igual a, porque no tengo ninguna relación entre x y y, ¿de acuerdo? Tengo relación, pero en el tiempo. No tengo ninguna otra clase de relación intermedia. Ok. Voy a mover esto un poco hacia arriba.
Continuamos. Podríamos reemplazar de una vez en t cuadrado, ¿te parece? Es decir, tengo acá y que es igual a menos 3 por t cuadrado, ya tengo el valor de t, que es x más 5 sobre 2 al cuadrado más 5. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Pongo? Señor. Sí. Ok. Sí, señor. Entonces, Sí. vamos a tener a ese menos 3 que me va a multiplicar el resultado, ¿cierto? X más 5 al cuadrado, ¿lo conocen? ¿Saben cómo se hace? Distribuye al 2 del denominador, profe, y después hace ¿Cómo así que distribuye el 2 en el denominador? Ah, ese 2, queda x sobre 2 más 5 medios. si quiere, pero ¿cuánto es X a la 2? Perdón, 2 a la 2. Voy 2 a a la hacer 2 propiedad es... distribuye la potencia también puede hacer. Vale, pero ese 2 a la 2 es simplemente 4, ¿no? Bueno, un Sí, cuarto, señor. así como está escrito, lo puedo sacar. Hace que me da 3 cuartos de... Es más fácil. Ujú. Y ahora sí, ¿cuánto es X más 5 al cuadrado? X más 5 al cuadrado. O sea, quedaría X cuadrado más X cuadrado más 10x más 10x 25. más 25. Ajá, la regla general es el parámetro a cuadrado, sí, si esto fuera b, nosotros tenemos algo por el estilo. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces tendríamos acá x cuadrado más 2 veces 5 por x, es decir, 10, más 25. 25, que es 5 al cuadrado. Uy, a ver. Más 5 afuera. Ok, más 25 más 5. ¿Listo? Voy a pasarme esto para abajo. Página. Listo. Y aquí ya podría limpiar un poquito la ecuación. No pasa absolutamente nada. Podríamos limpiar esto un poco, ¿no? De 3 por 25, 75 cuartos. Profe, eso es un 10. Profe, Es un 5 10 por 2. ¿Dónde? Ah, es miércoles. x cuadrado Sí, más 10x. 25. Listo, o sea, 30 cuartos. Ok, ya, perdón. Profe, pues ponga 15 medios, ¿no? Eso es lo que les quería decir. Si la ven de una vez, por mí mejor. Este sí, 75 cuartos, ¿no? Sí, profe. Profe, falta poner. Profe, le faltó la X. Siendo la X, ¿Dónde? Ah, acá. deben ser 15 medios. Eso. Ok, ¿qué me falta? Nada, ya veo que la forma de esa gráfica va a ser el de una ¿qué? Cuadrática. Cuadrática. ¿Hacia dónde va a abrir esa cuadrática? Hacia abajo. Hacia abajo, perfecto. Y negativa. Es negativa, sí, su parte cuadrática es negativa. El X lo que me está controlando a mí es qué tan abierta o qué tan cerrada es una parábola, ¿no? O sea, qué tan rápido está creciendo o no, junto con el valor que está en X cuadrado. Y los datos independientes, que de hecho son estos,
Deberíamos hacerlo. Esto es que es el punto de corte con el eje Y, que me define pues exactamente eso, dónde se va a cortar. Ok, vamos a coger esta ecuación o la otra y la vamos a graficar. ¿Alguno de ustedes ha graficado en Wolfram Alpha alguna vez? Sí, señor. No. ¿Nunca? ¿O en algún otro programa? ¿Alguna otra página? Yo les puse Wolfram Alpha porque me parece la más sencilla de usar. GeoGebra, profe. En GeoGebra. En GeoGebra también. También sirve. También sirve, pero GeoGebra requiere un poquitico más de aprendizaje para poder hacer una gráfica, me parece a mí. ¿O les parece más sencilla? ¿No? ¿Por qué me parece un poquito útil Wolfram Alpha? Porque usted básicamente le tiene que escribir a ella lo que quiere dibujar. Y en inglés, eso es todo. O lo que quiere que ella haga. Si usted quiere que ella integre, resuelva, diferencie, derive, mejor dicho, o cualquier cosa, usted simplemente se lo escribe en inglés. Entonces, ¿cuál es la palabra en inglés para gráfica? Ponga plot, profe. Plot. De hecho, yo le puedo poner acá también graficar, y él me entiende perfectamente. Entonces, plot, Sí, ¿qué señor. ecuación quiero yo que grafique? La que ya. Práctica. Cuadrado, la que está bien. Bueno, denme la... Díctemela, por favor, porque... ¿Cuál es? Creo que era menos 3x al cuadrado sobre 4. ¿A nadie les está dictando? Yo sé quién menos. Como no sé quién está hablando en Zoom. Tranquilos. Ok. 3/4 de x cuadrado menos... ¿Cuánto era? Menos 75 cuartos más 5, eso me Menos da... 35. Menos 55 cuartos. Yo cojo... ¿Cómo? ¿Me está diciendo algo? Sí, profe, 55 cuartos da. Menos 55 cuartos. Sí, menos. 55 cuartos, menos. Sí, exactamente. Ok. Tenemos esta gráfica, ¿de acuerdo? Vamos a ver si fue la interpretación correcta la que yo le di. Menos 3/4 de x cuadrado. ¿Sí? Menos 15 por x, perfecto, menos 45 cuartos. Bien. Ahora, esa gráfica no está definida para valores del tiempo menores que 0, ¿no? ¿Y cuánto era la coordenada cuando nosotros teníamos la coordenada de posición inicial? Menos 5,5. Así como más 5. Ajá, no la veo ahí. ¿O sí? Es decir, por este punto parece que no está pasando. ¿O sí? Profe, ya ve que de pronto el software entendió mal la Pareciera que no. fórmula. Sí está pasando por ahí, profe. ¿Sí está pasando por ahí? Está pasando. Sí, señor. ¿Seguros? Hay un punto en En todo el menos 5. centro. Ok, parece que está pasando por acá en este punto, ¿de acuerdo? O sea, está un poquito borroso. Yo puedo llegar a cambiar los límites de la gráfica utilizando palabras en español, es decir, grafíqueme esta función desde hasta. Profe, una Así de pregunta. sencillo. ¿No Dime. está pasando por el centro? ¿Por el 0,0? No. No, o sea, no, es que ahí no dice 0,0. O sea, en todo el centro de la parábola está en menos 5. Y si sube, está en 5. Sí, sí, claro. Eso es lo que ellos están diciendo. Que sí está pasando. Punto. Ok, ¿Sí? Ok. sí.
Listo. Acá yo podría llegar a decirle, no, grafíquemelo desde 5 a, perdón, estoy escuchando como el ruido de alguien. Ah, creo que es el Discord. Desde -6 hasta, no sé, 10 en X. A ver si me lo reconoce. Es decir, le estoy diciendo, si me lo reconoce perfectamente, le estoy diciendo a él en español cualquiera que sea mi límite en X. Podría llegar a darle también mi límite en Y, ¿ok? Y él me lo reconocería perfecto. Bien, acá de pronto se ve un poquito más. Este 5 está muy grande, desde -6 a 2. Sí, yo creo que esa gráfica ya está un poquito más decente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, miremos a ver hacer esta misma gráfica, pero vamos a hacerla ahora con las coordenadas que me dieron al inicio. Coordenadas que me dependen del tiempo tanto para X como para Y. ¿No? Voy a coger otra pestaña y vamos a graficar rápidamente. Bien, ya no quiero usar la palabra plot esta vez, quiero usar la palabra graph. A ver si él me entiende. Las coordenadas como yo las tengo en el ejercicio son 2t-5 para X. Para Y tengo las coordenadas de -3t cuadrado más 5. ¿Listo? Como esta gráfica, básicamente me va a coger los valores de t y los va a reemplazar, t igual a 0, a 1, a 2, a 3. También me va a tomar valores de t negativos. Yo quiero filtrarlo, ¿de acuerdo? Yo no necesito ni siquiera decirle de cuál eje, ya que él va a graficar en el eje XY, pero el único parámetro que existe realmente es el tiempo de esta forma de la ecuación. Es decir, yo tengo acá la posición en X y Y, pero mi parámetro es T. Esta ecuación de hecho se llama paramétrica. Esta ecuación que tenemos acá es una ecuación que normalmente se le asigna más el nombre de trayectoria, porque yo con esta ecuación en un programa como este, graficando o a mano, yo sé cuál es la trayectoria perfecta del movimiento, pero pierdo el carácter temporal. Es decir, yo no puedo hablar de posición con esta ecuación. ¿Bien? Yo puedo decirle, bien, esta es su trayectoria, una parábola. ¿Y a cuántos segundos estaba aquí en esta posición? No sé, tengo que irme a la ecuación paramétrica. ¿Sí? Acá pierdo el tiempo, pero reconstruyo perfectamente la trayectoria. La otra ecuación es más la ecuación de posición porque me sirve para las dos cosas. Me sirve para reconstruir la trayectoria y también me sirve para el tiempo. ¿Cuál es más fácil dibujar? De pronto la otra. ¿De acuerdo? Esta a mano, me refiero, a mano. Esta ya requiere que usted tenga un poquito más de manejo. Más. Ok, quiero restringirlo desde el tiempo igual a 0 hasta un tiempo pequeño, pongámosle 2 segundos, a ver qué me bota. No, ¿qué pasó? Fue porque lo pegué. Ok, listo. Esta sería la ecuación. Ojo, mire lo que él me está reconociendo. Está reconociendo que yo le estoy diciendo hágame un plot, una gráfica. Me está reconociendo las dos ecuaciones, la de X y la de Y. Y me está... Escribí la otra. Me lo reconoció en X. Yo pensé que me lo iba a reconocer directamente en el tiempo. No hay ningún problema. Simplemente escribiendo en inglés desde 0 hasta 4 en T, ya él me hizo el cambio. ¿Listo? ¿Puedo llegar a ver estas dos ecuaciones? Creo que podemos dejarlas hasta 2 segundos. No sé si
segundos. Eso es lo difícil de cuadrar acá en el tiempo. Tengo certeza de dónde estaría. Ok. No sé si alcancen a apreciar, pueden ver algunos puntos. Yo les garantizo que las gráficas son exactamente iguales. Pero son dos maneras de obtener el mismo tipo de gráfica. ¿Listo? Ok. ¿Alguna duda, muchachos, de cómo utilizar esta clase de programas? ¿Son libres? No, señor. Ese se ve chévere. Este se ve chévere. Listo. Lo único que no tengo mucho control, cuando yo defino desde un tiempo, desde 0 hasta 3 segundos, es en la forma de la gráfica, ¿de acuerdo? Recuerden que esta es una función cuadrática que crece de manera negativa, lo que quiere decir que no va a haber la misma distancia, por así decirlo, en la escala de posición y en la escala temporal. Bien. De 0 a 3 segundos, aquí en horizontal yo diría que tengo 6 unidades, ¿no? Desde menos 5 hasta 1, más o menos. Pero yo le garantizo que si yo hago esta gráfica de 3 a 6, que son los mismos diferencias de segundos, ¿no? De 0 a 3, a de 3 a 6, voy a obtener algo bastante diferente. Mire aquí cuánto hay. Hay 7 segundos y nada más en el eje Y ya estamos hablando de los cientos, ¿de acuerdo? Porque la gráfica está creciendo bastante rápido en el eje Y. Tenemos un comportamiento cuadrático. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Sí, es para Y que tiene comportamiento cuadrático, no para X. Está dando otra cosa. Listo. Ok. ¿Qué tipo de trayectoria es esta? Yo creo que ya está como un poquito claro, ya lo hablamos, ¿no? Parabólica. Sí, parabólica, cuadrática, ¿de acuerdo? ¿En qué punto de la trayectoria tenemos un mínimo para el eje Y? No hay mínimo, profesor. No hay, Mínimo. profe. Máximo relativo en menos 5. Ojo, no hay ningún mínimo porque yo no le estoy definiendo un tope en el tiempo. Es decir, yo veo que esta parábola sigue decreciendo hasta el infinito. ¿De acuerdo? Mi movimiento en 10.000 segundos o en 1.000 millones de años sigue estando definido. ¿Listo? Y ¿cuál es el mínimo? Ah, no. ¿Qué punto de la Máximo. trayectoria tiene un máximo en el eje X? En menos 5, profe. Máximo absoluto, como porque es una parábola. Ojo, máximo en el eje X. Ah, en el eje X no hay ninguno también, tampoco. Misma respuesta, el infinito. ¿De acuerdo? El infinito. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es el máximo en el eje Y? Sí, ahorita sí. 5. Es en donde la velocidad en Y es igual a 0. Uy, esta mujer ya va para otro tema. Tienes razón, pero no estamos hablando de eso, pero sí. Su máximo valor en Y, de hecho, fue en la posición inicial, ¿cierto? En 5. Sí. Así de sencillo. ¿Cuál fue Profe, el... Señor. pero el 5 no se encuentra en tiempos negativos. No deberíamos contar desde t igual a 0. El 5 se encuentra cuando yo reemplazo por 0, justamente. Cuando yo Ok. reemplacé mi tiempo igual a 0 fue que obtuve mi posición, y como 5. Y de ahí en adelante bajando, porque yo tengo una posición inicial 5 y cuando el tiempo empieza a aumentar, pero sea muy pequeñito, 0.0001 por algo, es decir, puede ser que este factor me aporte, no sé, un 0,0000 algo, pero negativo, ¿de acuerdo? Quiere decir que una centésima de segundo después, esto ya no me va a valer 5, me va a valer 4.999 algo, ya es mucho más pequeño, su valor máximo tuvo que estar en 5, ¿de acuerdo? Ese es el máximo de la parábola. Es decir, si tenemos la parábola como abre hacia abajo, este es el punto máximo. De aquí hacia la izquierda es totalmente simétrica a lo que encontramos en la derecha. ¿Listo? Ok, ¿y cuál es el mínimo en X? ¿Menos infinito? Pues no existe. ¿No sería porque también desde donde fue tampoco lanzada puede ser la correcto, ¿no? partícula?
Podemos pensar que el mínimo en X está en menos infinito y sería siguiendo el concepto claro de la función matemática, ¿de acuerdo? Pero como yo les había dicho, este movimiento no sabemos qué pasó antes de t menor que cero. El movimiento comienza a tener sentido cuando t es mayor que cero, no antes, ¿de acuerdo? Así que sí, efectivamente, el mínimo en X también se encuentra cuando la posición es igual a menos 5. Ok. Listo, la posición inicial. Y no hay nada que hacer. Listo, muchachos. Ok, ¿alguna duda? Estos conceptos apenas estamos empezando. Concepto de posición, desplazamiento, trayectoria, etcétera. No son muy complicados por ahora. Profe, Señor. para eso, digamos que casos cuando las funciones sean un poquito más complejas, ahí puede ser relativamente fácil por lo que es cuadrática y se puede visualizar inmediatamente. Pero en otros casos, para hallar los máximos y los Yo mínimos, digo algo, ¿le parece sencillo? Porque ahorita mismo tengo muchas herramientas y muchas cosas que en un salón de clase no tengo. no, o Ya, sea, no no me le digo, parece yo sencillo. le he encontrado mucha ventaja a esto. No sabía que lo necesitaba. Ustedes han ido al Camilo Torre, ¿no? ¿Han visto los videobines que tiene cada salón? Sí, ¿Sí los ha visto? Yo sí, no. sí, sí, ahí está. Yo no. Había una profesora mía que los usaba bastante. No, yo no. No, Yo no he yo visto, sí. yo no he visto el primer Sí, videobin yo que está en el sí. Camilo Torres. De pronto en los salones con llave, algunos tendrán. Pero lo Los cierto es de química. que el 90%, bueno, pero eso es laboratorio liviano. Liviano sí, claro, física tiene bastantes. El hecho es que para el gentío, para el común, no hay ni siquiera un videobin para apoyarse uno en cualquier cosa, en nada, absolutamente nada. Entonces yo muchas veces les hablaba, miren, hay un video en Mythbusters donde ellos prueban que la velocidad relativa existe, ¿sí? Tienen un carro a 30 kilómetros por hora y disparan una bala en dirección contraria. ¿Qué creen que pase? Y les pongo el video, o sea, no les puedo mostrar en clase directamente cómo es el experimento que ellos hicieron. Me toca decirles, se lo voy a mandar y ellos, acá no, porque no tengo esa herramienta. No sé si han visto el video. Básicamente, si usted mueve un carro a 30 kilómetros por hora en una dirección y dispara una bala en 30 kilómetros por hora de dirección, la bala cae. Es sencillo. La bala sale del auto y cae en caída libre. O sea, no. Porque la velocidad relativa, cuando usted llega y suma los dos vectores de velocidad, le da cero con respecto a la Tierra y cae hasta el piso. O sea, es sencillo, pero son cosas que faltan. Entonces, explicar esto en clase demora más tiempo. Mucho más tiempo normalmente. Siempre quedan algunas duditas. Ahora sí, cuénteme, ¿qué pregunta tenía? Que yo preguntaba que, por ejemplo, para funciones, yo que sé, que puedan ser un poco más complejas de sobreposición o, bueno, otros vectores, para hallar los máximos y mínimos, digamos que relativos a los ejes y todo eso, ¿se utilizan derivadas o cómo es ahí la vuelta? La vuelta. Sí, tal cual como lo vimos nosotros en cálculo. Esto es porque simplemente es una función parabólica y es sencillo. Además, porque ya sabemos cuánto vale cuando el tiempo es igual a cero, ¿no? Normalmente usted cuando quiere igual el mínimo de una función o máximo, usted no lo sabe, usted deriva la primera vez e igual a cero, ¿cierto? Eso le da el punto en el cual usted tiene un mínimo o un máximo. Usted quiere averiguar la concavidad, entonces usted vuelve y deriva, saca la segunda derivada y mira el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Si es positivo, usted encontró un mínimo, si es negativo, usted encontró un máximo. Creo que es así. ¿Listo? O sea, Pero cálculo. entonces en el Sí, curso sí así, vamos a profe, estar sí, así. utilizando derivadas. Sí, así, profe. En el curso vamos a usar derivadas y si usted lo permite, también integrales. My God, y si todavía estamos en cálculo 2 hasta ahora. Pero Por eso lo eso, ven como en el segundo corte por eso, usted ya debe para saber movimiento integrar. rectilíneo, Usted ya al debe saber integrar la integrar. aceleración. Profe, una pregunta, ahí en el libro Señor. aparece la demostración de las ecuaciones cinemáticas con integrales. ¿Usted va a enseñar eso? Exacto. Bueno, yo le hago comunicación entre las dos. En los libros aparece la demostración de las ecuaciones cinemáticas con integrales. No nos vamos a concentrar mucho en las integrales, se las voy a mostrar cómo usted puede llegar de un lugar a otro si ustedes quieren, es decir, totalmente opcional.
De hecho, no son estrictamente necesarias, porque uno puede ir de la izquierda a la derecha, digo yo. Podemos ir de posición a velocidad a aceleración, ¿sí? Derivando. Pero también se puede llegar al revés de aceleración a velocidad a posición integrando. Tenemos esos dos caminos posibles. Los que Gracias, ya profe. están viendo cálculo 2 y se están quejando por ahí, ya sabrán que la derivada y la integral son funciones inversas. Bueno, son operaciones inversas. Listo, Yo profe. nunca entendí por qué al integrar la aceleración me daba la posición, La velocidad. la velocidad. Alguien por ahí está diciendo que como no entendió que como integrando la aceleración le daba la Yo, posición, la velocidad. mi profesora no era buena en física, entonces dejó ese tema así como un brochazo. Eso sale de la derivada. Vamos a verlo después. Por eso les digo, si ustedes tienen tiempo, si tienen el ánimo esa mañana, lo vemos, no hay ningún problema. Usted define la ecuación diferencial, es decir, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Abre ese diferencial, ese dt, lo manda para el otro lado e integra ambos lados. Así de sencillo. ¿Cómo integra? Vamos a ver después. Aquí en física, a lo mucho, vamos a ver integrales polinómicas. A lo mucho es siendo exagerado. ¿Sí? No vamos a aprender a integrar algo más que nos... Bueno, de pronto un seno o un coseno más. No vamos a ver integral trigonométrica, Métodos de integrales por integración. tablas, métodos de integración. No, nada de eso, no es un curso de eso. Integral Y inversa, profesor. integral inversa, ¿cómo así? La integral es de trigonométrica inversa, profe. Ah, las hiperbólicas. Ah, ya la entendí. No, No un no, tangente a la gracias. -1, algo así, profe. No, gracias. No hace falta. No hace falta. Porque en física, a menos que usted esté viendo fuerzas o campos muy complejos, eh, la mayoría de movimientos en el mundo se modelan con polinomios de grado 2 por ejemplo, de grado 3 a lo mejor. No tiene usted que ponerse a molestar con algo mucho más complicado. De pronto una función trigonométrica que otra. Pero así como nos enseñaron en el cálculo, mm, no mucho. Solo en algunos casos particulares. ¿Listo? Bueno, hasta ahí ya llegamos. Va a terminar la reunión. Muchas gracias. ¿Tiene alguna duda adicional antes de irnos? Chao, profe, gracias. Hasta luego, Profe, yo profe. tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Podemos ir estudiando ejercicios de algún libro o algo así que usted recomienda? Si no se quieren complicar la existencia, revisen el libro de la Serway, por ejemplo. No sé si ya vieron en la página de TIC. Hay dos libros ahí que son los primeros, de hecho, no están nada mal. Sí, sí, profe. Profe, qué pena, lo puede pasar por Discord, es que tengo clase Me a las 7, tocó entonces tengo que ingresar salir. por la biblioteca virtual a buscarlos. Ok, por acá, en biblioteca. Sí, aquí está la Serway y la Sears. La Sears Semansky, son muy buenos, relativamente. La Giancoli y la Bauer me encantaría poderles decir, pero solamente los he consultado por pedacitos. Nunca me he leído un capítulo completo de esto, siquiera. Si quieren más libros o algo, bueno, muchachos, digo después porque ya tengo que terminar la clase. Los dejo. Hasta luego, Mentiras, profe. era